Muchas bendiciones, mis queridos hermanos. He estado fuera un tiempo. Pido disculpas por eso. La vida a veces golpea y bloquea. Esperemos en Dios que nos dé fuerza para seguir adelante con este ministerio. Una pregunta para contestar. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Bueno, según en la práctica muchos predican, Jesús vino a este mundo a cambiarlo todo. Él vino a traer un nuevo sistema de salvación. Él vino a ponerla más fácil para el mundo, porque antes era muy difícil. Habría que hacer grandes aportes, había que caminar mucho, había que ir al templo, había que hacer grandes sacrificios, había que llevar una vida demasiado estricta. Pero eso era antes, con otro Dios, con el Dios el Padre, un Dios muy estricto, un Dios que mandaba a matar a un pueblo entero porque no veían ellos ninguna forma de mejoría, o por la razón que fuera. Un Dios que destruía a los hijos de los padres, un Dios que exigía demasiado y que de cualquier sorpresa, solo por tú tocar una pieza sagrada, podría quemarte la mano, podría dejarte muerto al instante. Un Dios que había que ser demasiado reverente ante él, y por eso Cristo vino para librarnos de ese Dios, que podríamos ponerle un apellido a esto que yo acabo de decir, y es ese Dios tan exigente. Y si podríamos decir tan exigente, podríamos decir un Dios incluso inconsciente, un Dios abusador. Y podríamos incluso ponerle otros términos e ir agravando según vemos cómo se expresa la gente respecto a esto que vino Cristo a hacer a este mundo, a librarnos de ese sistema tan anticuado, tan innecesario de salvación. Ahora es más fácil porque ahora el hombre por su fe vivirá. Ahora yo digo, tengo fe en Cristo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que que Jesús es el Cristo, vivirás. Entonces vino a ponerla bien fácil. En una palabra llana, vino a librarnos de un Dios malvado y a darnos ahora a él libertad. Y ese Dios malvado, tenemos que decirlo, es Jehová, su Padre. Perdónenme, mis hermanos, por entrar tan agresivo, pero es que eso es lo que yo entiendo que predican. Porque, por ejemplo, mi esposa me comentó que en su trabajo una señora se molestó por una prédica que ella estaba dando, por una charla que ella estaba dando, o una conversación, y la señora dijo que el Antiguo Testamento ya no sirve para nada porque Cristo vino a traernos paz. Entonces, eso resume todo lo que yo acabo de decir. Y más, hay personas que dicen la ley ya no es necesaria, el Antiguo Testamento ya no es necesario, ya Cristo vino a traernos la libertad. Entonces, esos millones de personas que se sacrificaron para llevar una vida lo más santa posible, ya hoy día no hay que hacer esos sacrificios para ser salvo. Es muy cómodo, hermanos. Pero yo me pregunto, ¿qué tengo yo de especial? ¿Qué tengo yo de diferente con respecto a ese pueblo de Israel sufrido, que pasó por tantas calamidades, esclavitud, desierto, guerras, hambres y muchos otros tormentos? ¿Y por qué a ellos se les ponía tan difícil la salvación? Y era tan exigente Dios con ellos con respecto a lo que tengan que hacer. Y a mí me la va a poner tan fácil y ya, porque solamente la diferencia es que ahora es Cristo que está al mando, no Dios el Padre. No es así, hermano. No es así. Definitivamente yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que no es así. Vamos a ver algo de la Biblia que nos va a interesar. La palabra de Dios reza de la siguiente manera en el Evangelio según Juan. De los 4 es el Evangelio, el número 4. Juan, el discípulo amado, el amigo de Jesús, escribió el Evangelio y empezó de esta manera. Leo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice: en el principio era el verbo. Subrayen esa palabra, verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, por el verbo. Subrayen él. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Subrayen luz de los hombres. Ya sabemos que el verbo era él y es la vida y es la luz de los hombres. Porque dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio era el verbo. El verbo
dice aquí que era la vida, era la luz de los hombres, era la luz. Y que esa luz estaba en medio de resplandeció aún en las tinieblas. Yo estoy entendiendo que esa luz se mantenía a pesar de las tinieblas espirituales que tenemos, de los pocos conocimientos que tenemos. Vamos a saltar un poco. El versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, esta es la que estamos hablando. El versículo 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquella luz, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan da testimonio, en su primera carta dice que él lo que él dice es lo que él vio, lo que él vivió, que vieron la gloria como del unigénito, Hijo de Dios. Entonces, Jesús es el verbo, Jesús siempre estuvo con nosotros. Jesús es responsable de tu creación, Jesús es responsable de haberte hecho, de que tú estés aquí. Jesús te sostuvo muchísimo, miles de años, no cientos de miles, miles de años antes de que tú nacieras. Ya Él tenía la base para que tú seas creado, para que tú estés en este mundo. Jesús estuvo con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo en la creación de Adán y Eva. Jesús no apareció en este mundo después que nació de María la Virgen, ni tampoco después que fue bautizado por Juan el Bautista. Significa que Jesús es corresponsable de toda la historia de la humanidad. No vino a hacer un cambio. Jesús dijo, yo no he venido aquí a abrogar la ley, no he venido aquí a cambiar nada, yo vine a cumplir lo que Él mismo había hecho. El pueblo de Dios, llamado los hebreos o el pueblo de Israel, fue solamente una alegoría que Jesús quiso hacer de lo que es la historia de la redención de esta tierra. Viendo la historia de Israel, lo que Jesús le exigía, porque digo Jesús porque ya vimos que Jesús estuvo ahí todo el tiempo, dice que en el versículo 7, este vino por testimonio, no, ahí está hablando de Juan, perdón. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús prevaleció en las tinieblas, se mantuvo todo el tiempo detrás de su pueblo. No estoy hablando del pueblo de Israel específicamente, desde la creación, desde Adán y Eva, todo. Jesús estuvo a cargo de toda la historia de la humanidad. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros para cumplir lo que Él había prometido por medio de los anunciados por los sacrificios y por los rituales que Él le ordenó al pueblo de Israel. Esos rituales que Dios les ordenó al pueblo de Israel no son solo del pueblo de Israel, están escritos por la historia del pueblo de Israel, pero desde antes existían. Y si no, podemos ver casos como por ejemplo el rey y sacerdote Melquisedec, que era un sacerdote de Dios y no existía el pueblo de Israel, no existía el pueblo judío. Y recibió los diezmos y hacía oraciones, hacía sacrificios para Dios. Vemos que Abraham hizo sacrificios para Dios y no existía el sistema de sacrificio hebreo todavía, o mejor dicho, el sistema de sacrificio israelita. Porque siempre fue lo mismo desde el principio. Desde el principio Dios tuvo un plan y quería enseñárselo a ustedes. Una de las formas de ustedes ver cómo Dios sí enseñaba eso desde el principio fue, Él le dijo a dos de los hijos de Adán y Eva que le hicieran sacrificios según lo que era bien ordenado, de un animal muerto que iba a anunciar que Jesús iba a sacrificar a su hijo por la humanidad. Uno de los hijos de Adán y Eva no sacrificó animales porque no entendió, sacrificó vegetales. Y eso no fue lo que Dios le hizo, lo que Dios le dijo que hiciera. Y Dios se disgustó con él. Hay que hacer la cosa que Dios dice, porque Dios nos está enseñando que nos va a salvar. Jesús era, es y será el mismo. Dios el Padre era, es y será el mismo. Y están trabajando en conjunto con el Espíritu Santo. Estuvieron trabajando, están trabajando y trabajarán por la salvación de la raza humana y de todo el universo. Si usted y yo leyéramos más la Biblia, tuviéramos más luz.